he preparado una pequeña presentación para, digamos, intentar que me haga de hilo conductor de las cuestiones que quiero abordar. Durará más o menos una media hora aproximadamente. Os emplazo a que cualquier duda o cuestión que queráis preguntarme, no dudéis. ¿Sí? Si no, pues al final de la propia presentación ya podremos hacer un poquito más abrir un poquito más el abanico y comentar dudas que queden. Pero si hay alguna cuestión que queréis abordar sin esperar a finalizar la presentación, pues bienvenidos seréis. ¿De acuerdo? Esto es un pequeño resumen de lo que quiero tocar durante esta presentación, ¿de acuerdo? Circunscribo la cuestión en el ámbito de emergencias porque el mundo de la detección es muy amplio, ¿vale? Y abarca desde la industria, abarca desde procesos productivos, abarca desde cuestiones de seguridad, abarca laboratorio, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo, en este caso, todo lo que abordaré lo circunscribo a la cuestión de emergencias en bomberos, ¿vale? Por lo tanto, digamos, ya acotamos un poquito el margen, ¿vale? Para que la cosa sea más inteligible, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los 4 puntos que quiero hacer incidencia, ¿vale? El concepto de la detección, qué es la detección, qué no es la detección, los riesgos asociados, sobre todo desde el punto de vista de intervinientes, bomberos y otros cuerpos de seguridad, protección civil y también de víctimas. Tecnologías disponibles, es decir, cuáles son los aparatos con los que jugamos. Y ya por último, una aplicación práctica y, si tengo tiempo, explicaros un par de servicios en los que, por ejemplo, yo he intervenido, que los tengo de primera mano, en los cuales el tema de la detección nos ha servido mucho para resolver con seguridad, en este caso, el incidente y, bueno, aportar ese plus que aportamos bomberos en nuestras intervenciones. Vamos a poner un poquito de contexto, ¿vale? Esto es una búsqueda rápida de incidentes en los cuales, sobre todo circunscritos al ámbito de Barcelona, Cataluña, pero también un poquito de fuera, de algunos accidentes o incidentes en los cuales gases, ya sean inflamables, ya sean tóxicos o de cualquier otra tipología, han estado o bien siendo causa o bien siendo afectados, siendo parte, en este caso, del propio incidente, ¿sí? Ya os digo, es una búsqueda en Google de 15 minutos, ¿vale? Y aparece multitud de incidentes, explosiones de gases, con heridos, con muertos. Esta, si os acordáis, esta de aquí abajo, esta es hace 2 o 3 semanas en Vilanova, ¿vale? Un incendio, una explosión dentro de la industria de producción de pastillas de cloro, generación de una nube tóxica importante. Luego hablaremos qué tipo de cloro había y qué no tipo de cloro había en esa nube. 150.000 personas confinadas, ¿vale? Estamos hablando de cosas que realmente tienen un cierto abasto, ¿de acuerdo? Bien, cuando abordamos la evolución, al final, claro, podemos hablar desde un marco histórico, ¿sí? Desde aquellos primeros mineros que metían el canario para detectar el grisú en las cuevas, en las minas de donde se extraía el carbón, ¿vale? Hasta aparatos mucho más evolucionados. Sí es cierto que bomberos siempre se nos relaciona mucho con el tema de incendios, y es cierto, pero también es cierto que abarcamos un gran abanico de incidentes, y los que hacen referencia en el ámbito químico, muchos están relacionados con las cuestiones de gases, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final controlar un gas y controlar las consecuencias derivadas de un incidente con un gas por medio, pues es complicado, ¿de acuerdo? Entonces, estos 3 aparatos, que los tenéis aquí, si los queréis ver, si los queréis encender, bueno, este es el último que hemos incorporado, ¿vale? A ti a lo mejor te suenan más, ¿vale? Sí. Esto hace un poquito, simplemente una pequeña imagen a modo de resumen, ¿vale? Para ver la evolución tan grande que ha habido en el campo de la detección, sobre todo en estas últimas décadas. ¿Y qué es lo que entendemos por detección de gases? Si yo ahora, por ejemplo, os lanzara una pregunta y dijera, ¿un gas y un vapor es lo mismo? ¿No? ¿Sí? ¿El gas y el vapor es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Alguien que diga que sí que es lo mismo? ¿No? ¿Alguien que diga que sí? ¿Por qué no es lo mismo?
O sea, digamos, el estado de agregación físico de un vapor y de un gas son cosas diferentes. Vale, ¿todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? Vale, siento decepcionarte, pero vapor y gas es exactamente lo mismo. Lo que pasa que cambia el origen del cual deriva, ¿vale? Si os digo, por ejemplo, vapores de gasolina, os suena normal. Si dijera gases de gasolina, suena más raro. O, por ejemplo, si digo gas butano, suena normal. Y si digo vapores de butano, suena extraño, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que gas y vapor es exactamente lo mismo, lo que pasa que en condiciones estándar de una atmósfera y 20 grados de temperatura, que es como habitualmente se hace referencia en la bibliografía a los experimentos con este tipo de gases, uno es líquido y el otro ya es gas. El butano a esta temperatura y presión ya es gaseoso, por lo tanto hablamos de gas butano. En cambio, la gasolina, por ejemplo, es líquida y por eso hacemos referencia a vapores de gasolina. Pero es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? La única cuestión interesante aquí es que han de estar relacionadas con las materias peligrosas, ¿de acuerdo? Es decir, vapores y gases hay muchísimos, evidentemente, pero no todos nos afectan y no todos nos interesa desde el punto de vista de la intervención. Por lo tanto, aquí es importante remarcar que la cuestión de las materias peligrosas, es decir, todos aquellos productos químicos que pueden generar algún daño o bien a seres vivos o a infraestructuras o al medio ambiente, ¿vale?, son aquellos con los cuales nosotros metemos en el saco de lo que nos interesa. ¿Y por qué es importante esta detección de gases? Pues fijaros, básicamente por 5 puntos, 5 cuestiones que a nosotros durante nuestras intervenciones nos generan problemas. Intoxicación y envenenamiento. Si yo digo monóxido de carbono, a todo el mundo le suena. Es la muerte dulce, es aquel gas que se genera en combustiones incompletas, sobre todo derivado de hornillos, de calderas que combustionan mal, etcétera, ¿sí?, que cada invierno, por desgracia, genera pérdidas humanas. Pero, por ejemplo, si digo sulfuro de hidrógeno, quizá no suene tanto. A los que estáis más versados seguramente sí, pero si yo digo olor a huevos podridos, alcantarillas, ciénagas, fosas sépticas, ¿vale?, que son elementos que tenemos en nuestra ciudad, por ejemplo, y generan muertes y generan daños, y aparte es inflamable. O si digo cianuro de hidrógeno, ¿vale?, que es un tipo de gas que se genera en grandes cantidades en incendios en interiores y que es mortal de necesidad a muy poca concentración, esto ya suena menos, ¿vale? Pero también son gases que, por ejemplo, aquí tengo un compañero de bomberos, David. Hemos tenido incendios, hemos sacado víctimas en parada cardíaca. Tenemos un elemento que se llama cianokit de las ambulancias de bomberos para intentar reanimar a aquella persona intoxicada por cianuro de hidrógeno, y si hay suerte lo conseguimos y si no hay suerte pues no lo conseguimos. Pero una intoxicación, un envenenamiento por cianuro de hidrógeno a veces sí que es reversible porque tenemos el antídoto, ¿de acuerdo? Esto evidentemente no lo tenemos para todos los productos, por desgracia, pero hay algunos que sí. Explosiones y combustiones, claro. Estamos hablando de cuestiones bomberiles. Un incendio es un poquito, por así decirlo, el punto más importante en el cual se nos relaciona. Gas natural, butano, propano, hidrógeno, vapores derivados de hidrocarburos, ¿sí? Claro, todo esto está ampliamente difundido en cualquier instalación, en cualquier industria, en cualquier vivienda, de todo, ¿vale? Cuando nosotros vamos a un incendio, en función del origen del incendio, tenemos aquí una experta que, si luego a lo mejor nos puede aportar algo de luz en esta cuestión, pues será bienvenido. Pero pensar que cuando vamos a un incendio, ¿vale?, hay con mucha frecuencia algún tipo de gas asociado, o bien gas natural, que ya sabéis que es un 90% metano, también un poquito en función del origen, o bien butano, que ya está en retroceso porque la gente no quiere pagar una instalación de gas natural, que es mucho más cómodo, pero propano es más difícil, se suele utilizar más en instalaciones frías, en instalaciones de lugares fríos industriales. Hidrógeno, ahora se habla mucho del hidrógeno como gas combustible, hidrógeno para pila de hidrógeno. En el 2026 entrarán unos cuantos, si no recuerdo mal, 50 y pico autobuses de TMB que funcionan con pila de hidrógeno. Es decir, es un elemento que tendremos presente sí o sí en nuestras vidas. De momento es muy mínima la presencia, pero esto irá increciendo y es un gas que tiene una serie de particularidades que nos dificulta bastante el trabajo. Asfixia por desplazamiento del oxígeno. Cuando hay un gas que ocupa el mismo recinto que el aire,
este aire con un 20,9 o 21% de oxígeno respirable, aquí a ras de mar, cuando hay un gas que ocupa ese aire, evidentemente el porcentaje de oxígeno disponible disminuye. Cuando hay un incendio en un recinto confinado y no hay ventilación, quiere decir que está cerrado, ese oxígeno se va consumiendo, va generando otros subproductos y queda menos aire respirable, ¿vale? Aquí es cuando hablamos del concepto de asfixia, ¿sí? Daños en los pulmones y vías respiratorias, o bien por inhalación de gas caliente, o bien por la presencia de elementos que son corrosivos principalmente, como por ejemplo el cloro. Cloro en contacto con la mucosa del epitelio respiratorio acaba generando ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, haciendo una referencia fácil, es salfumán. Todo el mundo tiene salfumán en casa, ¿verdad? Sabemos que es corrosivo. O bien amoníaco, que acaba haciendo hidróxido amónico, que es una base corrosiva. O bien dióxidos de azufre, o bien dióxidos de nitrógeno, que también están presentes en el aire que respiramos cada día y también cuando se produce un incendio. O bien riesgos a largo plazo. El monóxido es uno de los gases. Nosotros cuando vamos a un incendio dentro de una vivienda, ventilamos esa vivienda después de la extinción y si el piso es todavía habitable, hacemos primero un barrido con un detector para asegurarnos que el monóxido que hay presente en aquella atmósfera está por debajo de una cantidad. ¿Por qué? Porque si no, esa persona en contacto continuo con ese monóxido tendrá problemas a la larga. El monóxido se acumula y el cuerpo le cuesta mucho eliminarlo, por no decir que prácticamente no lo elimina. Entonces tenemos que dar por válido ese aire como limpio, ¿sí? ¿Y por qué también es importante ya no desde el punto de vista de las víctimas, sino desde el punto de vista de bomberos? Por una cuestión muy simple. Nosotros estamos expuestos de forma continua a la presencia de gases tóxicos. ¿Os acordáis que hace unos años hubo una torre que quemó como una antorcha en Londres? Murieron 70 y pico personas. ¿No recordáis la torre Grenfell? ¿No? Bueno, es esta imagen de aquí. Se hizo muy viral este incendio. Ha habido estudios a posteriori de que buena parte de los bomberos que intervinieron en aquel siniestro han desarrollado cánceres y tumores que se pueden asociar directamente a la exposición a esos tóxicos. Algo parecido a lo que, por ejemplo, sucedió con las Torres Gemelas. De hecho, bomberos tenemos una esperanza de vida 8 años inferior que la media de la población. Quiere decir que este señor y yo, con suerte, viviremos 8 años menos de media, esto es estadística, de media menos que vosotros, ¿vale? Y esto es por una exposición continua a tóxicos. De aquí deriva que para nosotros también sea importante el tema de la detección y gestión de esos gases. Hemos hablado de gases presentes en la atmósfera, pero claro, ¿cómo entran esos gases en contacto con las víctimas o incluso con nosotros como los intervinientes? Básicamente por 3 vías. La vía inhalatoria, es decir, respiramos esos gases. La vía digestiva, es decir, entran por boca. O la vía dérmica, a través del contacto con la piel. La mayor parte de los gases que explicaremos, que tocaremos en esta charla, son críticos a nivel de respiración. La mayoría también por contacto dérmico, pero habitualmente esta toxicología se desarrolla en contacto con mucho más tiempo, es mucho más lento. Necesitarías un contacto continuo para que a través de la absorción de la piel te acabará generando problemas, ¿de acuerdo? Pero la vía inhalatoria, es decir, cualquier persona que haya estado presente en un incendio sabe que la cantidad de humo que se genera no puedes estar mucho rato allí porque realmente te asfixias, o sea, te intoxicas o te asfixias por poco oxígeno presente en esa atmósfera. Cuando nosotros sacamos una víctima de un incendio, normalmente tiene las narinas de los orificios respiratorios negros y la boca negra. Ha intentado respirar, ¿vale? Y normalmente no mueren de asfixia, sino que normalmente mueren intoxicados. Son los propios elementos tóxicos, esos gases tóxicos que inhalan, que se generan durante la combustión de los elementos presentes, sofás, mesas, parquets, lo que queráis, que en contacto con el epitelio respiratorio llegan a la sangre, generan un cuadro toxicológico que conlleva la muerte, ¿de acuerdo? ¿Y qué fuentes tenemos principalmente como origen de estos gases? Pues fijaros, desde incendios, cuando hay pone incendios estructurales, son incendios en 3D, es decir, cualquier cosa que tenga volumen. Una nave, una fábrica, una instalación de lo que queráis, una vivienda, un garaje, cualquier cosa de estas. Industria, vertederos, incendios forestales. Sí, en los incendios forestales también se generan gases tóxicos.
Accidentes en instalaciones químicas y petroleras. Aquí justo al lado tenemos el puerto, las instalaciones portuarias. Si os habéis dado algún día alguna vuelta, o al menos de lo que se ve desde la ronda, ya os podéis dar cuenta de que hay depósitos inmensos de almacenaje de hidrocarburos y de otros elementos químicos que no son hidrocarburos, diferentes tipologías de químicos, algunos líquidos polares, etcétera, ¿vale? Es decir, hay cantidades inmensas de productos químicos, ¿vale? Aquí sí que es cierto que a lo largo de las décadas, se ha ido deslocalizando la producción industrial de Barcelona hacia el exterior, hacia el extrarradio, con lo cual aquellas famosas fábricas de Poblenou y tal han ido saliendo hacia afuera, ¿vale? Quedan menos, aunque quedan, pero aquí el foco principal lo ponemos en el puerto y lo tenemos aquí justo al lado, ¿vale? O fugas directamente en cisternas, en tuberías y en depósitos, ¿sí? Bien, vamos a tocar 3 palos a forma rápida. Fijaros, hacemos hincapié en los riesgos, en los sensores que tenemos y en las unidades en las cuales nos movemos. Riesgos, lo hemos comentado antes: riesgo de inflamabilidad, explosión, riesgo de toxicidad y riesgo de asfixia, ¿sí? Sensores, ahora lo comentaremos un poquito por encima, ¿vale? Habrá gente que le interese más, le interese menos. El catalítico, electroquímico, infrarrojo y de fotoionización, ahora lo comentaré, ¿vale? Ya por último, las unidades en las cuales nos movemos serán ppm, que es lo mismo que hablar de porcentajes, y del rango de inflamabilidad, ¿sí? Esta tipología de sensores, estos 4, catalítico, electroquímico, infrarrojo y de fotoionización, son los que tenéis en estos aparatos que hemos pasado antes, ¿vale? Son pequeñas células, pequeñas celdas que contienen la tecnología necesaria para poder detectar una parte representativa del gran abanico de estos tóxicos en forma gaseosa que estábamos hablando. En el catalítico, ¿vale? Que es el que utilizamos para determinar el rango de inflamabilidad, es decir, si una atmósfera es potencialmente explosiva o no lo es. Se trata simplemente de una pequeña cápsula en la cual entra la mezcla del combustible, en este caso butano, propano, lo que queráis, mezclado con el aire, de forma que dentro de esa pequeña cápsula se intenta encender esa mezcla de forma continua. Intentamos que aquello queme. Cuando nos acercamos a que aquella atmósfera pueda inflamarse, entonces saltan unas alarmas que nos avisan de que, ojo, te estás acercando a una atmósfera que es potencialmente inflamable. ¿De acuerdo? Esto, claro, para nosotros es muy importante cuando llegamos, por ejemplo, a una fuga de gas, porque claro, una fuga de gas, si no se ha inflamado, evidentemente tiene posibilidad de inflamarse, y es una información que a nosotros es principal. En el caso de los electroquímicos, lo que tenemos es un electrolito que tiene sumergidos unos electrodos que, en contacto con el gas concreto para el cual se ha diseñado, de cloro, de amoníaco, de lo que uno quiera, cambia, en este caso, la carga eléctrica del propio electrolito, y esto se detecta a través de una especie de potenciómetro que da una señal que nosotros lo podemos leer. Es decir, cuando hay el elemento que genera esta reacción química en el electrolito, se genera una señal eléctrica que nosotros podemos calibrar y nos indica la presencia y la cantidad de ese producto. Los infrarrojos, esto es simplemente una lámpara de infrarrojos dentro de este aparato que hemos pasado antes, una lámpara de infrarrojos que emite en una longitud de onda concreta, y cuando entra algún elemento que es capaz de interaccionar con ese infrarrojo, con esa longitud concreta, el resultante varía. Es decir, si yo estoy midiendo una longitud X y cuando entra en contacto con un producto concreto, moléculas de amoníaco, moléculas de cloro, moléculas de monóxido, de lo que uno quiera, genera otro tipo de señal. Esa diferencia es la que nos permite detectar la presencia y la cantidad de ese producto. Y ya por último, los de fotoionización. Este es uno de los últimos que hemos incorporado, que es aquel elemento que tenéis aquí, el detector más grande. No, el más grande, correcto. Este lleva una célula de fotoionización, que no es ni más ni menos que una pequeña cámara en la cual hay un emisor de luz ultravioleta que lo que hace es ionizar las moléculas de gas dentro de una longitud muy cortita, de 10,6 electronvolts. Esto no tiene mayor interés, solo saber que las moléculas de gas que es capaz de arrancar electrones, estas son sustancias, son productos que podremos leer, ¿sí? Este es muy interesante
es en este caso este de aquí de la derecha, ¿vale? Es muy interesante porque nos permite leer del orden de 100 y poco productos que hasta el momento nos eran absolutamente invisibles y no éramos capaces de detectar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es este de la derecha, estos son los tres que hemos visto. No hagáis, hay mucho dato, no es para abrumar ni mucho menos, al contrario, pero es simplemente para que sepáis cuáles son las características que nos interesan de los gases principales, ¿vale? Hablamos de monóxido de carbono, hablamos de sulfuro de hidrógeno, de cloro, hablamos de amoníaco, hablamos de dióxido de azufre, hablamos de cianuro de hidrógeno, hablamos de óxidos de nitrógeno y hablamos de VOX. VOX es el acrónimo de compuestos orgánicos volátiles. Son este grupito de 100 y pico que podemos detectar, ¿de acuerdo? Y que hasta ahora nos eran absolutamente invisibles. Esto sería la selección del detector. Bueno, no se ve. Esto sería la selección del detector que tendríamos que utilizar, ¿vale? Para cada gas concretamente. Los límites por encima, es decir, el rango máximo de trabajo que tendríamos para detectar con estos aparatos, las alarmas que tenemos estipuladas. Nosotros, por ejemplo, cuando entramos en una atmósfera con presencia de un gas concreto y entramos con el detector que nos permite leer esa atmósfera, ese gas, claro, tenemos marcadas unas alarmas para que nos avisen. Tú entras, a la que superas la primera alarma te avisa, a la que superas la segunda alarma te vuelve a avisar y claro, ya estás en una situación realmente peligrosa, ¿sí? Los AEGLs, si alguien se dedica al tema de protección civil, AEGL es el acrónimo de Acute Exposition Guidelines, es decir, son aquellos niveles de exposición a tóxicos para la población que utilizamos para dictaminar las áreas de trabajo de bomberos. Zona caliente, zona tibia, zona fría, ¿vale? Son aquellas zonas. Cuando antes hemos hablado de que el incendio en la industria de producción de pastillas de cloro de Vilafranca, ¿sí? Hemos hablado de 150.000 personas confinadas, ¿vale? Lo que hacemos referencia es justamente a esto, ¿vale? Estas son las concentraciones de producto que nos permiten dictaminar las zonas de alarma y de confinamiento de la población, ¿sí? Es justamente esto de aquí, de estas zonas, estas concentraciones de producto, ¿vale? Esto es simplemente si hay umbral olfativo, ¿vale? Y si huele algo el gas, hay muchos gases. Yo, por ejemplo, si ahora preguntara, ¿el butano huele a algo? ¿El butano huele? ¿Huele? Tú eres alumno avanzado. ¿Vale? El butano en sí no huele. El metano tampoco. Hay muchos gases que no tienen ningún olor característico. Lo que pasa, que igual que por ejemplo al refrigerante de un coche le ponen un color para que tú veas que fuga, a ese gas, sobre todo los gases, digamos, de uso doméstico e industrial, le aditivan con un elemento, en este caso es el mercaptano, que da un olor muy característico a muy poca concentración. De hecho, y esto es media, no uno más, otro menos, pero esto es media, normalmente cuando somos capaces de detectar olfativamente la presencia de gas, sea butano, gas natural, que es lo más frecuente, es que ya estamos aproximadamente al 20% de llegar a la atmósfera inflamable. Quiere decir que cuando huele a gas, pasa que esto depende de cada uno, o sea, un 20% es cuestión estadística, estamos acercándonos a la presencia de una atmósfera potencialmente inflamable. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, esto lo hemos comentado antes. Estos son, pues eso, una serie de... No están todos, tenemos 105, 106 productos químicos que somos capaces de detectar con la célula de fotoionización, que hasta el momento, lo que os comentaba, no disponíamos de ella hasta hace un par de años, y nos generaba, pues, que estos elementos no fueran invisibles en los servicios. Hemos hablado de estos detectores que hemos pasado antes para que los vierais, ¿vale? Hemos explicado las tecnologías que llevan implícitos estos detectores. Estamos en proceso de compra de una cosa que parece muy moderna, pero es muy antigua. Se llama tubos colorimétricos. Esto es una cosa que se utilizaba en laboratorio hace un montón de décadas. Es más simple que el mecanismo de un chupete. Simplemente tienes una serie de tubos y una bomba que lo que haces es pasar el gas a través de estos reactivos. Si reacciona, es que con un alto porcentaje de probabilidad tienes presencia de aquel producto en la atmósfera que estás leyendo.
¿vale? Estamos en proceso de incorporar también este material. Lo que pasa, claro, no nos permite detectar gran cantidad de sustancias un único tubo, sino que tenemos que tener un abanico más o menos amplio porque cada tubo es muy específico. Luego hablaremos, si os interesa, también de lo que son las sensibilidades cruzadas y que el mundo de la detección no es tan sencillo como parece, que podríamos resumirlo a: cojo un detector, lo enciendo, me indica si tengo algo y entonces yo confirmo si tengo monóxido, si tengo amoníaco, si tengo cloro. Esto no es así porque la gran mayoría de detectores que tenemos en el mercado, sobre todo para el uso en emergencias, presentan una pequeña particularidad bastante molesta, que es la sensibilidad cruzada. Quiere decir que, por ejemplo, una sensibilidad que se da muy comúnmente entre el monóxido de carbono y el hidrógeno me indica que yo quiero leer el monóxido de carbono de una atmósfera, pero si no tengo monóxido de carbono y tengo hidrógeno, el 60% de la lectura será la real. Yo tengo un detector de monóxido y me está dando una lectura conforme hay monóxido, me está dando 200, pero resulta que debido a que hay elementos químicos, digamos, que juegan más o menos en la misma zona, el detector no es capaz de discriminar y me da una lectura falsa. Me está diciendo que hay monóxido cuando realmente hay hidrógeno. Lo que pasa que este 60% me indica que si hubiera 200 partes por millón de hidrógeno, la lectura serían 120. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es tan fácil como llegar, encender y mirar, sino yo también tengo que constatar que lo que me está diciendo es compatible con lo que yo veo. Si no, no me sirve para nada la lectura. ¿Sí? Claro, todos estos elementos tienen una cierta carga tecnológica y esto implica que tengamos que hacer un uso correcto, un mantenimiento correcto, y después hablaremos de los usos, y sobre todo también una calibración periódica. La mayor parte de los detectores que tenemos en Bomberos de Barcelona se calibran cada 6 meses. Es decir, cada 6 meses hay una empresa externa que viene, calibra y nos dice y nos certifica que las lecturas son correctas, que si te dice 10 son 10, no 15 ni 5. Entonces, eso es una seguridad para nosotros y para nuestras actuaciones, ¿vale? Pero que sepáis que esto también es necesario. Cuestiones interesantes de la detección. Hemos hablado de rangos de inflamabilidad, de partes por millón, pero no hemos concretado realmente qué es. ¿Qué es una parte por millón? Es la unidad que utilizamos para dictaminar la presencia habitualmente de gases tóxicos en la atmósfera, ¿vale? Si yo digo 20 ppm o 25 ppm de monóxido de carbono para decir que aquella atmósfera está limpia y que el vecino, el residente en aquel domicilio, pueda volver a su piso tranquilamente, yo estoy diciendo que hay 25 partes por millón, es decir, de 1 millón de partes, de 1 millón de átomos o de moléculas, 25 corresponden a aquel gas, ¿vale? Es una forma directa de saber la concentración del gas en la atmósfera que yo estoy leyendo. Esto trasladado a porcentajes, porque a veces hablamos de porcentajes, es simplemente tan fácil como recordar que 10.000 ppm es un 1%, ¿vale? Y esto es interesante porque a nivel de hablar de rangos de inflamabilidad nos explica muy bien una serie de circunstancias que encontramos. Quiero decir, yo por ejemplo digo metano, ¿sí? ¿El metano es tóxico? No. Altísimas concentraciones que no llegaremos en la vida, podría llegar a serlo, pero no es tóxico. Es asfixiante si empuja el oxígeno, si saca aire fuera de la estancia y lo ocupa el metano, evidentemente la concentración media de oxígeno baja y entonces sí que puede ser asfixiante. ¿Cuál es el problema principal? Que es inflamable. ¿Inflamable siempre? No. ¿Inflamable cuándo? A partir de una concentración necesaria mínima. Esa concentración necesaria mínima es lo que nosotros le llamamos LEL, ¿vale? Es el límite inferior que se necesita para que, en presencia de una fuente de ignición, aquello comience a quemar, ¿sí? Lo mismo sucede por el rango superior. Si yo tengo una concentración excesivamente grande, me salgo del rango y aquello tampoco quemará, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, que 44.000 ppm de monóxido de carbono son necesarias para que se pueda inflamar, es lo mismo que si digo un 4,4% del LEL. Son esta relación de 1% y 10.000, ¿vale? Es estas diferentes unidades que utilizamos cuando hablamos de detección de tóxicos, que nos interesa bajar, en este caso, la resolución mucho. ¿Por qué? Porque nos interesa hablar de poca concentración, porque a poca concentración habitualmente ya es tóxico. Y en cambio, cuando hablamos de inflamabilidad, hablamos de, digamos, unidades mucho mayores. Entonces ya hablamos de porcentaje, acordándonos de esta relación, ¿sí? Voy finalizando, no os preocupéis.
Vale, ya por último, dentro de las particularidades de la detección, encontramos una cuestión que para nosotros nos genera bastantes problemas, y es que los sensores y los detectores se saturan. Esto es un sensor, supongamos, yo entro a hacer una medida porque hay una fuga de amoníaco en una industria, yo entro y me marca 2, me marca 4, me marca 6, me marca 8, me marca 10, me marca 100, me marca 200. Llegará un punto, si recordáis, que a más de 100, o sea, a 100 el aparato ya deja de marcar, he superado su rango de lectura, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Perdón. ¿Qué sucede? Que si yo lo excedo, ya no me marca más de lo que me estaba marcando. Es decir, llega a 100 y a partir de ahí, si hay 400, 500 o 1000, el aparato ya no me sirve. Esto es un riesgo, porque me puede falsear la lectura. Me dice que hay 100, porque ya no mide más, pero resulta que puede haber mucho más y yo me lo estoy perdiendo. Pero también sucede el fenómeno del envenenamiento, que quiere decir que yo cojo ese detector, lo saco fuera, dejo que se airee y cuando no ha llegado a envenenarse es capaz de volver a darme lecturas acertadas y, digamos, lecturas fiables. ¿Qué sucede cuando yo llego al punto de envenenarlo? Es decir, he hecho una exposición muy larga a un producto tóxico por encima de su rango de lectura, la célula dice que hasta aquí, que ya no me sirve para nada, saco fuera, lo ventilo y no lo recupero. Esto habitualmente acaba pidiendo otro detector del fabricante o comprando otra célula nueva. Ya no es el problema económico, que sí, sino es el problema sobre todo de que nos quedamos sin detección. Vamos a un servicio, una fuga de cloro, saturamos el detector, llegamos a envenenarlo y aquel detector ya lo podemos dejar en la mesa, que no nos sirve para nada. Somos menos eficientes y corremos más riesgo. ¿De acuerdo? Y lo que os comentaba de la sensibilidad cruzada. Esto es una pequeña tabla, no intento ni mucho menos que se vea al detalle. Es una pequeña tabla que nos indica que hay una serie de elementos de estos gases que estamos hablando continuamente que presentan lecturas no fiables porque no saben interpretar entre una serie de compuestos que son, digamos, químicamente cercanos. Os ponía el ejemplo clásico del monóxido y el hidrógeno, pero hay muchos más: dióxido de nitrógeno con el sulfuro de oxígeno, amoníaco con el dióxido de azufre, etcétera, ¿vale? Son lecturas entre diferentes elementos que, bien por composición química o bien por peso molecular, son capaces de confundir al detector y entonces nos da lecturas de algo que no existe o lecturas de algo que nosotros creemos que está, pero realmente no lo está y es otro elemento que nos está dando esa lectura, ¿de acuerdo? Esto es lo que os he comentado antes, ¿vale? Utilizamos una serie de concentraciones de tóxicos para generar zonas de seguridad en nuestras intervenciones. Podemos llegar a hacer extrapolaciones con diferentes programas. Cuando os comentaba el caso muy cercano en el tiempo de Vilafranca, 150.000 confinados, aplicamos estos modelos para saber hacia dónde va a evolucionar aquella fuga. Las condiciones climáticas, la orografía, la cantidad de la fuga, el tipo, etcétera. Hay una serie de condicionantes que hacen que la fuga se pueda comportar de diferente forma. Y entonces, claro, no es lo mismo confinar un área circular alrededor de la fuga que, por ejemplo, si hay viento, que nos va a generar una pluma que nos va a dejar zonas limpias y zonas afectadas en un margen de tiempo posiblemente corto. Claro, nosotros cuando llegamos a trabajar con estos elementos que os comento, claro, no vamos con ropa de calle, evidentemente, no vamos ni siquiera con ropa de parque, bueno, sí, debajo sí, pero utilizamos una serie de EPIs, aprovechando que estamos dentro de un foro de seguridad, una serie de EPIs que son interesantes para trabajar en diferentes ámbitos. Este es el que utilizamos, el de la izquierda es el que utilizamos habitualmente por defecto en incendios, etcétera. Es el que nos permite tener protección térmica y protección mecánica, es el famoso traje de bomberos. Cuando queremos trabajar con líquidos, ponemos uno que es un tipo 3, ¿vale? Estamos hablando de nivel 2 tipo 3. Esto es un elemento que nos permite protegernos delante de salpicaduras de líquidos, sean corrosivos de cualquier otra tipología. Y cuando hemos de trabajar con atmósferas, con gases tóxicos de cualquier otro tipo, necesitamos un traje que sea estanco a gases, ¿vale? Y el único traje estanco a gases es este que tenemos aquí, que es un tipo 1, en este caso es un tipo 1A, porque va conectado con aporte de aire exterior, pero tenemos de los dos 1A y 1C, ¿sí? Puntos clave, ¿vale? Ya finalizando. La detección
de gases, ya sean inflamables, explosivos, tóxicos o de cualquier otra tipología, salva vidas. La mayor parte de la gente que encontramos muerta, por desgracia, en los servicios suele ser por intoxicación. Es decir, cuando se ve en las imágenes o en las películas que la gente ha muerto, por ejemplo, en un incendio, habitualmente no mueren por la temperatura, no mueren por el contacto con las llamas, mueren porque se intoxican con los productos tóxicos derivados de la combustión de los elementos presentes en aquel ambiente. Para nosotros es súper importante conocer bien los detectores, conocer sus limitaciones y conocer el rango de trabajo en el cual podremos ser eficientes y seguros con cada uno de ellos, de estos que os comentaba antes. Para esto nos es necesario formarnos de forma continua, ¿vale? No podemos dejar el tema, digamos, de estar al día, porque siempre estas tecnologías evolucionan, aparecen nuevos sistemas y nuevos aparatos que nos pueden resultar interesantes desde el punto de vista de las emergencias, ¿vale? Y digamos, si tuviera que dar un resumen sería este. Creo que me paso de tiempo. ¿Estoy fuera de tiempo ya? Sí, vale. Lo decía porque me había guardado un par de servicios de los cuales yo había estado para explicaros, en el cual nos había servido justamente esta detección para prevenir accidentes y para seguridad nuestra, ¿de acuerdo? Estoy fuera de tiempo en este caso, si luego queréis haciendo un café, os lo puedo explicar. Así que os emplazo a, si tenéis alguna pregunta, alguna consulta, alguna cosita que queráis comentar. Es imposible que haya quedado todo claro, lo sé, es absolutamente imposible. ¿Alguna pregunta tiene que haber? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, pues os agradezco la atención, os agradezco en este caso que hayáis aguantado la chapa, ¿de acuerdo? Y por mi parte un placer, muchas gracias.